Es 1942. Estás en medio del océano Atlántico. Un submarino alemán emerge solo unos minutos, lo suficiente para enviar un mensaje por radio. En pocos segundos la transmisión llega a cientos de kilómetros de distancia. Los británicos la interceptan inmediatamente, pero hay un problema. No importa cuántas veces lean el mensaje, no importa cuántos expertos lo analicen, no importa cuánto tiempo pasen intentando entenderlo, para ellos solo son letras sin sentido. Mientras tanto, el submarino vuelve a sumergirse. Horas después, un convoy aliado es atacado, todo porque un mensaje no pudo ser leído a tiempo. Durante años, miles de comunicaciones militares alemanas estuvieron protegidas por una máquina que parecía imposible de derrotar. Su nombre era Enigma. Pero esta no solo es la historia de una máquina, es la historia de matemáticos, espías, ingenieros y soldados que participaron en una de las batallas más silenciosas de toda la Segunda Guerra Mundial. Una batalla donde las armas más importantes no eran los tanques ni los aviones, sino el conocimiento, la lógica y las matemáticas, y cuya historia terminaría cambiando para siempre la criptografía y sería el nacimiento de la computación moderna. Bienvenidos al tercer episodio de Descifrando el Mundo. Para entender por qué Enigma fue tan importante, primero tenemos que viajar algunos años atrás. A principios del siglo XX, los ejércitos dependían cada vez más de un invento relativamente nuevo. Esa era la radio. Por primera vez, un comandante podía enviar órdenes a cientos de kilómetros de distancia en cuestión de segundos. Pero esa velocidad tenía un enorme problema. Cualquiera con un receptor de radio podía escuchar la transmisión. No era necesario robar documentos ni infiltrarse en una base militar. Bastaba con estar escuchando en la frecuencia correcta. Por eso, proteger los mensajes se volvió una prioridad. Los viejos métodos como el cifrado César o el cifrado de Wegener ya no eran suficientes para un mundo donde la información viajaba tan rápido. Los ejércitos necesitaban un sistema mucho más seguro, un sistema que pudiera cambiar constantemente y que fuera prácticamente imposible de romper. Y curiosamente, la solución no nació como un arma de guerra, nació como un invento para proteger los secretos de las empresas. La historia de Enigma no comenzó en un cuartel militar, comenzó con un ingeniero alemán llamado Artus Scherbius. Después de la Primera Guerra Mundial, Scherbius estaba convencido de que el futuro de las comunicaciones dependía de la criptografía. Su idea era sencilla pero ambiciosa: construir una máquina capaz de cifrar mensajes de forma automática, haciendo el proceso mucho más rápido y seguro que escribirlos a mano. En 1918 registró la patente de su invento. Años después comenzaron a venderse las primeras máquinas Enigma. Sin embargo, el proyecto no tuvo el éxito que Scherbius esperaba. La mayoría de las empresas pensaba que aquellas máquinas eran demasiado caras y complicadas para el uso diario. Parecía que Enigma sería solo otro invento olvidado. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría su destino para siempre. El ejército alemán descubrió la máquina y comprendió inmediatamente su enorme potencial. Los ingenieros militares comenzaron a modificar el diseño original, añadieron nuevas funciones, aumentaron la seguridad y adaptaron la máquina para uso militar. Con cada mejora, Enigma se volvía mucho más difícil de descifrar. Muy pronto, el ejército alemán empezó a utilizarla para proteger prácticamente todas sus comunicaciones importantes. Órdenes militares, movimientos de tropas, posiciones de submarino, estrategias de ataque. Todo quedaba protegido por aquella máquina de aspecto sencillo. Y cuando más confiaban los alemanes en Enigma, más convencidos estaban de que nadie sería capaz de romper sus mensajes. Pero había un problema: confiaban demasiado en esta máquina. Pero ¿cómo funcionaba Enigma? A primera vista parecía una máquina de escribir. Tenía un teclado con las letras del abecedario, pero en lugar de imprimir lo que escribías, encendía una luz sobre otra letra completamente diferente. Por ejemplo, si presionaba la letra A, podía encenderse la G. Si presionabas la M, tal vez aparecía la X. Y lo más sorprendente era que, si volvías a presionar la misma letra unos segundos después,
el resultado podía ser completamente distinto. Pero, ¿cómo esto era posible? Bueno, pues la respuesta estaba en el interior de la máquina. Dentro de Enigma había varias piezas llamadas rotores. Puedes imaginarlos como discos con un complicado sistema de conexiones internas. Cuando presionabas una tecla, una corriente eléctrica atravesaba esos rotores, siguiendo un camino específico hasta llegar a una tecla totalmente diferente. Pero justo después de cada pulsación, el primer rotor giraba a una posición. Ese pequeño movimiento cambiaba por completo el recorrido de la electricidad. Era como si la máquina cambiara la cerradura después de cada letra que escribías. Y cuando el primer rotor completaba una vuelta, hacía avanzar al segundo. Más tarde, el segundo hacía girar al tercero. De esta manera, la cantidad de combinaciones posibles aumentaba de forma gigantesca. Pero eso no era todo. Antes de entrar a los rotores, muchas versiones militares de Enigma utilizaban un panel de conexiones llamado plug board. Ese panel permitía intercambiar pares de letras incluso antes de que el mensaje entrara al sistema de rotores. Esa era una capa extra de seguridad. Finalmente, después de atravesar todos los rotores, la corriente llegaba a una pieza llamada reflector. Su trabajo era devolver la corriente por un camino diferente a través de los mismos rotores, hasta encender una luz en el panel de letras. Gracias a este diseño, la misma máquina podía usarse tanto para cifrar como para descifrar mensajes. Solo era necesario que ambas máquinas estuvieran configuradas exactamente igual. Y aquí estaba el verdadero secreto de Enigma. Cada letra modificaba ligeramente la máquina para la siguiente. Eso significaba que un mismo mensaje jamás seguía siempre el mismo patrón. Era una idea tan ingeniosa que, durante muchos años, expertos pensaron que romper Enigma era simplemente imposible. Pero realmente era indescifrable. Con cada tecla que se presionaba, Enigma cambiaba. Eso significaba que la misma letra podía cifrarse de formas completamente distintas a lo largo de un mismo mensaje. Además, los operadores alemanes cambiaban la configuración de la máquina todos los días, la posición de los rotores, el orden en que estaban colocados y las conexiones del panel frontal. Todo siempre cambiaba. Para un espía que interceptara un mensaje, aquello era una completa pesadilla. Aunque tuviera una máquina Enigma, no servía de nada si no conocía la configuración exacta de ese día. Los alemanes estaban tan seguros de su sistema que comenzaron a utilizar Enigma para prácticamente todas sus conexiones militares. Cada día se enviaban miles de mensajes, órdenes para submarinos, movimientos de tropas, ataques aéreos, información secreta. Todo viajaba protegido por aquella máquina. Y con el paso del tiempo, la confianza alemana se convirtió en una certeza. Enigma era imposible de romper, o al menos eso era lo que ellos creían. Porque mientras Alemania confiaba plenamente en su máquina, en un país vecino, un pequeño grupo estaba a punto de demostrar que incluso el código más complejo podía tener una debilidad. No eran soldados, no eran espías, eran matemáticos. Y estaban a punto de iniciar una batalla que cambiaría la historia para siempre. Mientras Alemania confiaba plenamente en Enigma, en Polonia ocurría algo extraordinario. A comienzos de la década de 1930, el gobierno polaco comprendió que la amenaza alemana crecía cada vez más. Sabían que, si algún día estallaba una guerra, entender las comunicaciones enemigas podría marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Pero había un problema. Nadie sabía cómo romper Enigma. En lugar de buscar únicamente lingüísticas o expertos militares, Polonia tomó una decisión poco común para la época. Reclutó matemáticos. Entre ellos destacaban 3 jóvenes brillantes: Marian Rejewski, Jerzy Rosiecki y Henry Sigalski. No sé si los pronuncié bien. Mientras la mayoría intentaba romper Enigma adivinando palabras o buscando errores, ellos decidieron hacer algo completamente diferente: usar las matemáticas. Rejewski comprendió que Enigma no era magia, era una máquina, y si era una máquina, debía seguir reglas. Tras meses de trabajo, análisis y cálculos, el equipo logró reconstruir el funcionamiento interno de Enigma. Fue un logro extraordinario.
Por primera vez alguien había conseguido entender el sistema que Alemania consideraba invulnerable. Pero el trabajo no terminaba ahí. Cada día los alemanes cambiaban la configuración de la máquina. Resolver un mensaje una sola vez no era suficiente. Había que encontrar la forma de hacerlo una y otra vez en menos de 24 horas, ya que todos los días cambiaba la configuración. Para lograrlo, los criptógrafos polacos diseñaron una máquina capaz de automatizar parte del proceso de búsqueda. La llamaron la bomba criptológica. No descifraba los mensajes por sí sola, pero reducía enormemente el tiempo necesario para encontrar la configuración correcta de Enigma. Era una carrera contrarreloj y durante varios años los matemáticos polacos consiguieron mantenerse un paso por delante. Sin embargo, la situación en Europa empeoraba rápidamente. En 1939 la guerra era inminente. Los criptógrafos sabían que Polonia difícilmente podría resistir una invasión alemana. Así que tomaron una decisión que cambiaría la historia. Decidieron compartir todos sus descubrimientos con los servicios de inteligencia británicos y franceses. Aquel gesto, realizado apenas unas semanas antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, permitió que el trabajo no se perdiera y preparó el camino para el siguiente capítulo de la historia, un lugar llamado Bletchley Park. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Pocos días después, Europa estaba oficialmente en guerra. Antes de que el país fuera ocupado, los criptógrafos polacos compartieron todos sus descubrimientos con los servicios de inteligencia británicos y franceses. Gracias a esa decisión, años de trabajo no se perdieron. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas personas comenzaron a contar esa historia de una forma muy diferente. Según esa versión, todo empezó con Alan Turing, pero eso no era cierto. Cuando Turing llegó a Bletchley Park, los matemáticos polacos ya habían demostrado que Enigma podía romperse y habían desarrollado métodos que servían como punto de partida para los aliados. Eso no significa que Alan Turing fuera importante, no, al contrario. Su trabajo fue extraordinario. El problema ya no era descubrir si Enigma podía romperse. El verdadero desafío era hacerlo todos los días, cada vez más rápido y frente a una máquina que los alemanes seguían mejorando constantemente. En Bletchley Park, el gobierno británico reunió a matemáticos, ingenieros, lingüistas, campeones de ajedrez y expertos en resolver patrones. Entre ellos estaba Alan Turing. Tomando como base el trabajo realizado años antes por Marian Rejewski y su equipo, Turing y Gordon Welchman participaron en el desarrollo de una versión mucho más avanzada de la bomba británica. Estas enormes máquinas podían analizar miles de configuraciones en mucho menos tiempo que una persona, pero ni siquiera ellas trabajaban solas. Detrás de cada mensaje descifrado había cientos de personas analizando información, comprobando resultados y buscando pequeñas pistas que permitieran encontrar la configuración correcta del día. Romper Enigma nunca fue el logro de una sola persona. Fue el resultado de años de trabajo, comenzando con los matemáticos polacos y continuando con el enorme esfuerzo realizado en Bletchley Park. Gracias a ese trabajo conjunto, los secretos del ejército alemán empezaban poco a poco a dejar de ser secretos. Romper Enigma no significaba ganar la guerra, pero sí significaba conocer los planes del enemigo antes de que ocurrieran. Y esa ventaja podía salvar miles de vidas. Uno de los escenarios más importantes fue el Océano Atlántico. Cada día, enormes convoyes cruzaban el mar transportando alimentos, combustibles, armas y soldados desde América hacia Europa. Pero bajo las aguas les esperaban los submarinos alemanes, conocidos como U-Boote, que significa submarino en alemán. Vaya nombre. Su misión era hundir la mayor cantidad posible de barcos aliados. Cada convoy perdido significaba menos suministros para continuar la guerra. Gracias a parte de la información obtenida al descifrar mensajes de Enigma, los aliados podían identificar las zonas de peligro, reorganizar rutas y preparar operaciones con mayor anticipación.
No siempre llegaban a tiempo, no siempre conocían todos los planes, pero cada mensaje descifrado aumentaba sus posibilidades. Con el paso de los años, la inteligencia obtenida en Bletchley Park también ayudó a planificar importantes operaciones militares. Sin embargo, es importante aclarar algo. A veces se dice que Alan Turing o incluso Enigma ganaron la Segunda Guerra Mundial. La realidad es mucho más compleja. La guerra fue decidida por millones de personas. Soldados, científicos, ingenieros, médicos, trabajadores y civiles de muchos países. Enigma no ganó la guerra, pero los historiadores coinciden en que el trabajo realizado para descifrar sus mensajes ayudó a cortar el conflicto y salvó a una enorme cantidad de vidas. Y todo había comenzado con una simple idea: proteger un mensaje. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la historia de Enigma permaneció en secreto durante muchos años. Los gobiernos aliados no revelaron inmediatamente que habían conseguido descifrar sus mensajes. Aquella información seguía siendo demasiado valiosa. Con el paso del tiempo, los documentos comenzaron a desclasificarse y el mundo descubrió una de las mayores historias de la criptografía. Hoy en día, algunas máquinas Enigma se conservan en museos, otras forman parte de colecciones privadas y alcanzan precios extraordinarios en subastas. Pero su verdadero valor no está en el metal ni en sus teclas, está en lo que representó. Enigma demostró que ningún sistema de seguridad debe darse por invencible. También nos recordó que detrás de cada avance tecnológico siempre existe otro avance igual de importante intentando comprenderlo. Y sobre todo, dejó una lección que sigue siendo válida incluso en la actualidad. La criptografía no es solo esconder información, es una carrera constante entre quienes crean nuevos métodos para proteger los datos y quienes intentan descifrarlos. Una carrera que continúa todos los días, cada vez que envías un mensaje, cada vez que haces una compra por internet, cada vez que desbloqueas tu teléfono. La tecnología ha cambiado, los algoritmos son mucho más complejos, pero la idea sigue siendo la misma: proteger un secreto. Y quizás eso sea lo más sorprendente de toda esta historia, que una máquina creada hace casi un siglo siga influyendo de una forma u otra en el mundo moderno, porque Enigma no fue solo una máquina, fue el comienzo de una nueva era. En el siguiente video hablaremos sobre un misterio de la criptografía que sigue sin resolverse incluso actualmente. Ese es El manuscrito de Voynich.